Amigos de CDP Noticias, el día de hoy tenemos una invitada muy especial y quiero agradecer que esté el día de hoy aquí con nosotros, que haya aceptado abrir su corazón y contarnos su experiencia y sobre todo permitirnos descubrir cómo es el proceso que vive una persona transgénero, cómo es la cirugía de reasignación de sexo, qué son los bloqueadores de testosterona y cuáles son sus riesgos, cuál es el papeleo que se necesita en México para cambiar de identidad, cómo se puede cambiar el tono de voz, entre muchas cosas más. Quizás está de más decirlo, pero este es un espacio libre de discriminación o violencia. Nosotros promovemos la visibilidad de transgénero y reconocemos la gran lucha que han hecho miles de personas en nuestro país. Sin más preámbulo, les presento a Nayla Vázquez, tiene 19 años, es TikToker y YouTuber y a través de redes sociales nos da muchos tips para lograr esta transición con éxito. ¿Cómo estás, Nayla? Pues muy emocionada. Sí, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por estar aquí, Nayla. Cuéntame, ¿cómo tomaste tú la decisión y cómo lo tomaron las personas que te rodean, tu familia, y cómo ha cambiado tu vida desde entonces? Pues apenas hace poquito acabo de cumplir 2 años transicionando. Yo ya había salido del closet una vez como hombre gay porque es como lo primero que se te viene a la cabeza cuando sientes que eres diferente. Ok. Pero al mismo tiempo me acuerdo que me faltaba algo. Entonces era como que sí, lo estoy haciendo para pertenecer a un grupo porque no me siento identificada con otras cosas. Okay. O con mis amigos que les gustan los hombres o las mujeres, ¿no? Entonces como que yo usaba esta etiqueta para sentirme identificada con alguien. Okay. Tiempo después, pues es un proceso, ¿no? Tienes que conocer del tema. Me acuerdo que yo veía del tema, pero no entendía muchísimo qué era. Entonces empecé a investigar, llegué a hacer un artículo en una clase acerca de las personas transgénero y fue como que dije, ok, ¿por qué lo hice de ellas? Entonces fui entendiendo cada vez más cosas. De repente empecé a ver videos de Victoria Volkova, que es como alguien que yo admiro muchísimo. Okay. Y pues ahí fue como me fui dando cuenta que yo era una mujer. No fue de la noche a la mañana. Primero yo pensé que era una persona de género fluido o no binaria. Pero después entendí que no, que yo sí quería tener esta parte del binarismo. Si no lo entienden, yo les explicaré qué es. Ok, pero entonces no fue que un día despertaras o que siempre te hayas visto en el espejo y dijeras, es que yo me siento mujer, ¿no es así? No, porque no conoces el tema. En la escuela no te enseñan que existe. Es como hombre y mujer, niño y niña, cosas de niño y cosas de niña. Entonces siempre fue como, ¿y yo por qué no me siento identificada con nada? Okay. Entonces, pues, pasa un tiempo y ya estaba como teniendo una crisis de identidad en la que pues esto es algo que pasa realmente muy fuerte y pues hay un índice de suicidios muy altos dentro de las personas trans que por tener tanto esta crisis de identidad, de no identificarte con tu cuerpo, tu persona, los pronombres, tu nombre, pues literalmente piensas, o en mi caso yo sentía que ya no tenía nada que hacer aquí. Entonces, o sí hubo un momento en el que intenté el suicidio y fue como una de las partes más importantes para llegar a este proceso. Entonces, yo creo que todo toma su tiempo, los procesos de cada persona son diferentes y se van dando cuenta pues, de una manera distinta, dependiendo de su contexto, de quién aprenden ese tipo de cosas. Y pues nada, pues siempre hay que apoyar a este tipo de gente. Así es. ¿Y qué le dirías a las personas que ahorita nos están viendo o escuchando que tienen esa inquietud de saber? Porque me imagino que es algo muy fuerte, de tomar una decisión muy fuerte, ¿no? Pues yo suelo decirles siempre a mis seguidores que me manden mensajes si tienen algún tipo de duda, porque la verdad es que sí me llegan muchos mensajes y trato de contestarles a todos, pero pues a veces es como hago videos generalizados en lo que me preguntan. Ajá. Y ya es como responder un poco a más personas. Entonces pues yo sí les recomiendo que me manden a mi mensaje o a gente trans que tengan cerquita de ustedes. ¿Tus papás, tu familia, tus amigos, cómo lo tomaron? Pues
Definitivamente las primeras personas a las que yo les dije fue a mis amigas. Y pues ellas la verdad fue como, ok, te entendemos y pues vamos a ver cómo le hacemos para que puedas empezar todo. Porque, o sea, sí, ya sé, pero ahora ¿con qué empiezo? Ok, ¿y con qué empezaste tú? Creo que primero es encontrar tu nombre. Bueno, es que depende. El proceso de cada quien es muy diferente, les Ajá. digo. Hay gente que puede empezar con cirugías, Ok. hay gente que puede empezar a cambiar su identidad y ya después de eso ya se puede considerar que empezó su transición. Pero yo creo que yo la inicié cuando empecé a mí misma llamarme ella. Ok, y luego, ¿cómo encontraste Naila? Pues a mi abuela le gusta mucho una canción es un Ah, bolero que se ajá. llama Naila. Ok, Entonces, pues yo encontré como una identidad dentro de ese nombre. ajá. Y ya fue como, ok, yo quiero ponerme Naila. Yo sabía que yo quería ponerle a mi hija en algún momento, si tuviera hijos, Naila. Pero me di cuenta que era mi Eso. nombre. Ok. Oye, ¿y cómo fue tu primer acercamiento a alguna clínica para este tratamiento de reemplazo hormonal? Ok. Dentro de este tratamiento va lo que son los bloqueadores de testosterona, ¿o no? Sí. Ok, a ver, cuéntame cómo te acercaste y qué fue lo que te dijeron. Pues yo nací en la CDMX, pero vivo actualmente en el Estado de México. Entonces yo pensaba que yo había nacido en el Estado de México, o sea que estaba registrada en el Estado de México. Y el servicio gratuito de la Clínica Condesa o la nueva clínica que abrieron para personas transgénero, yo pensé que era nada más para personas de CDMX, pero yo no sabía que yo era una persona de CDMX. Ajá. Para entrar a esta clínica necesitas tener 18 años y ser ciudadano mexicano Ok. de la CDMX, no de otro lugar. Ok. Entonces, pues yo decía, no, pues es que a mí no me va a tocar porque yo estoy acá. Y pues investigué así y encontré pues realmente una clínica más, que es a la que voy, que se llama Centro de Atención Transgénero Integral, Ok. CATI. Es una clínica privada, pero pues se enfoca mucho en toda la atención que lleva desde el inicio psicológico, psiquiátrico, hasta pues ya sea una intervención quirúrgica. Ok, entonces, ¿y es gratuito o no? ¿Tiene un costo? No, es privada, Es entonces sí tienen, privada, ok. sí, 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 sí. Ok. ¿Es muy caro? No me tienes que decir cuánto, pero es muy caro. Bueno, hay gente que pues sí me pregunta mucho, ¿no? Como cuánto gastas en tu tratamiento hormonal, pero el tratamiento hormonal es como, no sé cómo explicarlo, pero va acorde a tu cuerpo. Ok. No hay un precio específico para cada persona, Ok. porque depende si quieres invertir más en medicamentos que son como más rápidos, no Ok. que hagan funciones diferentes porque todos te llevan a lo mismo, pero que sean más rápidos, son más costosos, entonces ahí sí varía. Pero dentro de la clínica Condesa te dan un medicamento que, pues, no es específicamente para reemplazo hormonal, pero tiene en grandes cantidades, eso es lo que te hace generar los cambios. ¿Qué cambios son, por ejemplo? Pues esto fue obviamente informándome de qué medicamentos te daban ahí, pero como es una clínica pública, no dan los servicios con mucha como seguridad, entonces no cuidan mucho a la población Ok. trans, no Ok. llevan tanta como responsabilidad médica Ok. ante las personas. Pero cuando tú empezaste a tomarte estas pastillas, ¿qué cambios viste en ti? Bueno, yo empecé primero con una inyección, Ok. que fue el bloqueador de testosterona, que pues es lo que te ayuda a dejar de producir la testosterona y seguir creciendo o evolucionando como un hombre biológico. Ok. Entonces los primeros cambios pues son bastante específicos. A algunas personas pues es como un poquito más, un poquito menos, pero todo depende siempre de la cantidad. Yo les recomiendo pues obviamente que siempre se informen, que no busquen nada más bloqueadores de testosterona en Google porque les van a aparecer un chorro, pero si no llevas pues un análisis Un con un control. doctor, Ajá. pues lo más grave es que puedes llegar a la muerte. Wow, pero ¿hay efectos secundarios? O sea, yo veía en tus videos de TikTok que decías que, por ejemplo, la espalda se empezaba a hacer Sí, más bueno, chica. el Ajá. bloqueador de la testosterona lo que hace es dejar de producir testosterona, por lo tanto dejas de producir semen y líquido seminal, espermatozoides, los testículos se reducen, Ok. los genitales se reducen,
dejas de producir pues lubricación en los genitales, el vello se va haciendo más delgado, y así algunas cosas. ¿Duele? Me dolió la inyección, Ok. pero no, o sea, en mi caso sí hay ciertas cosas que me han dolido, como Ok. la reducción de los genitales. Eso sí duele. En mi caso, Ok. sí he conocido muchas que es como, no pasa nada. Bueno, también vi en uno de tus videos en TikTok, de los más virales, que hablabas de las desventajas de llevar este tratamiento. Entonces, una de esas es cuando hablas de los genitales, ¿esa es una desventaja? Pues yo creo que la desventaja va de todo. O sea, en mi caso, a mí una de las desventajas más grandes sí o sí ha sido, pues yo creo que sí, o sea, el dejar de poder tener una vida sexual activa, aunque yo me considero una persona sexual, que ya en algún momento se los explicaré también. Ajá. Entonces, para mí es funcional. Ok, pero ¿qué es o sea, otras personas transgénero, qué es lo que sufren de su sexualidad? Pues depende ahora sí que de la hormona del líbido, que es el deseo sexual. En mi caso, pues yo la tengo muy baja, por lo tanto, para mí funciona ser asexual y tener el deseo sexual muy bajo. Esto, el bloqueador de testosterona sí genera que se te reduzca la libido, por lo tanto dejas de tener un poco de deseo sexual. Y en el caso de los hombres trans se les sube, entonces llegan a tener más activa la hormona de... Ok. Ajá. Oye, y entonces los bloqueadores de testosterona no te hacen cambiar la voz, vi en uno de tus videos. No, se supone que en el caso de las mujeres trans, a menos de que inicies tu tratamiento hormonal antes de la pubertad, sí puedes llegar a cambiar el tono de la voz y los cambios físicos van a ser más visibles. Ok. Pero en general se supone que no te va a cambiar la voz. En mi caso, no sé por qué, pero bueno, yo siempre he tenido la voz como muy aguda. Ok. Entonces siempre me molestaban con que tenían voz de niña o como por qué mi voz era tan aguda. Ajá. Y cuando empecé el tratamiento hormonal sí me di cuenta como se neutralizó, se hizo un poco más aguda. Y muchos sí me dicen así como, no, eso no puede pasar. Y yo, claro que sí, o sea, veo videos hablando antes de iniciar el tratamiento hormonal y claro que sí me cambió. Ah, sí te cambió la voz. Pero también veo que hay una cirugía, ¿cierto? Sí, hay una cirugía que Ok. es en la que, o sea, te pueden cortar cuerdas vocales para reducir el tono, pero muchas veces es muy peligroso, Ok. ya que sí tiene los riesgos de que pierdas totalmente la voz o te quede como ronca. Ok. Yo la verdad no se las recomiendo, o sea, no porque no quiera, pero siento que hay muchos riesgos o falta como mucha información acerca de esto. Al mismo tiempo que te puedes hacer la reducción de la manzana, Ah. pero pues también es peligroso. Oye, Naila, y hablando de cirugías, sé que hay una que se llama reasignación de sexo. Ajá. ¿Esto implica quitar completamente el pene o no? Y también sé que ahora hay cirugías donde pueden poner una vulva Ok. y puedes llegar a tener placer. Cuéntame un poco de esto. Bueno, no existe como tal una cirugía en la que te puedan quitar el pene y ya no tengas nada, porque pues necesitas una uretra y necesitas sensibilidad. Digo, a lo mejor podría surgir en algún momento, pero creo que no, nadie la quisiera. Ok. Pero en el caso de la vulva, pues sí, de hecho con el mismo genital masculino te hacen una vulva. Ok. Esto pues obviamente tiene muchísimos riesgos, hay mucha gente que dice que es muy dolorosa, hay diferentes tipos. En algún momento hice un video hablando de cosas que nos meten a la idea a nosotros las mujeres trans acerca de este procedimiento, que se me hace muy importante. O sea, como la malinformación de la salud sexual está muy desviada y nosotras mismas nos confundimos muchísimo con este tipo de temas. ¿Por qué? Pues básicamente el video que hice fue explicando que yo vi un video que decían que a las mujeres trans que se operaban, les dejaban un orificio de 18 centímetros y que se les iba cerrando. Y yo decía, pero es que qué miedo operarte, hacerte un orificio y que se te cierre. Hablando después con mi endocrinóloga o con un doctor que se especializa en ese tipo de temas, me dijo que una vulva cisgénero mide entre 8, 9 o 12 centímetros. O sea, no tanto.
o sea, que es exactamente lo mismo. Ok. Entonces, que mucho de esto es como que falta información sexual acerca de nuestros propios cuerpos. Se me hace un tema muy interesante que ni siquiera las mujeres que tienen vulva biológica sepan cuánto mide su Yo no vagina. sé, yo realmente no sé. Y hasta hace algunos años me atrevo a decir que no sabía las diferencias de los orificios. Y bueno, los hombres, ¿verdad? Yo creo que menos saben de la vulva de Sí, la no, mujer. por eso llegan a haber desgarres, llegan a ver como, pues sí, que lastimen a la persona que está haciendo pasivamente en el acto. Entonces, se me hace un tema muy interesante que falta muchísima educación de que no te enseñan cómo es tu cuerpo. Sí, sí. Oye, Naila, también es importante decirle a todas las personas que nos ven y que nos escuchan que las personas transgénero no significa que no sean mujer por no tener una vulva, ¿cierto? Sí. O por no tener senos. O sea, no me hago mujer por tener nada. Tú ya eres mujer por dentro y por fuera. Incluso, como dices tú, de que nunca me llegan a quitar pues el pene o el sexo masculino, ¿cierto? Sí, sí, o sea, es importante generar esta idea de que los genitales o cierto aspecto físico no te hace más o menos mujer. Mm, Hay mucha controversia con definir qué es ser mujer, ¿no? Porque pues somos variadas, somos diversas. Sí. Entonces yo creo que es como identificarte con, no hay más, y saber que eres. Porque mucha gente luego ven los comentarios en TikTok que dicen, se siente. Y es como, no, yo soy. No sé cómo explicártelo, pero yo soy. Entonces yo creo que todo está en base al respeto. Y no a lo mejor no entender, porque cuesta mucho trabajo entender muchas cosas. Es como si te metes a... Conoces a alguien que estudia computación y tú estudias cocina. Sí. Entonces, pues solamente respetas lo que hace y ya. Entonces yo creo que... Oye, Naila, y cuando quisiste cambiar de identidad, me imagino que tú ya tenías tu INE anterior, o sea, como Ajá. de hombre, y luego, ¿qué fue todo este papeleo? Por ahí también vi que te faltaron al respeto, Ajá. que hubo discriminación. A ver, cuéntame de eso. Bien, para cambiar tu identidad necesitas tener 18 años. De hecho, ya hay algunas leyes que aprueban que si tienes menos de 18 años, en algunos lugares ya puedas cambiar tu identidad. Pero el cambio de identidad es bastante fácil. Solamente falta informarte y saber cómo es. O sea, porque nadie te dice, ah, mira, tienes que hacer esto, 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 y necesitas esto, esto y esto, esto. Pero más o menos, ¿qué tienes que hacer? Pues bueno, si tú vives en la Ciudad de México, porque en otros estados es muy difícil y en otros países es aún más difícil, como en Salvador apenas me estaban diciendo que ni siquiera hay la posibilidad de cambiarte el nombre. En serio. Ok, pero ¿qué fue lo que tú hiciste aquí en la Ciudad de México? Bien, pues primero fue identificar que yo era de la Ciudad de México, que yo estaba registrada aquí. Entonces tienes que pues, buscar primero dónde fue que te registraron. Okay. En el registro hay algo que se llama copia fiel del libro, que es la primera acta que salió tuya, que viene con tu huellita, la hora que naciste y muchísimos datos que en las otras que sacas en cualquier módulo no hay. Okay. Entonces primero tienes que ir a este lugar, pides una copia oficial. Ajá. Y pues la guardas. Eso es muy importante. Después de eso, pues obviamente necesitas tener tu INE si ya tienes 18 años con tu identidad anterior. Y vas a tener que sacar copias de tu INE de adelante por atrás, como 5. Saca un buen, porque todos los trámites mexicanos son muy tediosos. Entonces yo creo que esto sí te lo recomiendo mucho. Ok. Sacas muchas copias de tu INE, de tu identificación, o si tienes pasaporte, también. Necesitas copias del acta de... No, pues es la copia fiel de tu nombre anterior o de tu identidad anterior. Tu CURP, que vives en la Ciudad de México. Y hay como una trampita para las personas que viven en Estado de México o en otros estados en Ciudad de México, que puedes, no sé si tienes algún conocido o conocida que viva en la Ciudad de México, que te haga una carta que diga que tú vives con esa persona desde tal año, su firma, que sea a mano de preferencia, copia de su identificación
y comprobante de domicilio de la Ciudad de México, y con eso ya puedes hacer el cambio de identidad. Ok, ¿cuesta? No, Ok, solamente cuesta pues sacar la copia de tu acta, o sea que son claro. como 85 pesos. Pero ya llevas todo esto, lo juntas y hay un portal que dice como nuestros trámites y hay un apartado así súper pequeño que dice otros trámites y ahí es donde dice cambio de identidad por reconocimiento de la misma. Y ahí te dice que mandes una solicitud de cita, te la dan como un mes después y ya llegas a tu cita puntual, te pasan, firmas un chorro de papeles y ya queda tu identidad. Y hay algo muy importante que me gustaría mencionar también, Naila, es que no te pueden restringir la entrada a ningún lugar, está en la Constitución. Entonces, si estas personas trans que nos están escuchando, que nos están viendo, van a algún lugar y les restringen la entrada por su aspecto, cuéntanos de eso. Pues existen muchas leyes ya. La verdad es que no soy abogada como para saber de todo esto, pero sí me he metido mucho, un poco en el tema, para hablar acerca de, bueno, para contarles un poco de que tienen derecho a libre desarrollo de la personalidad. Yo me acuerdo que cuando inicié mi transición estaba yo en prepa y acababa de empezar la pandemia y nos decían como, a ver, ¿van a regresar o no van a regresar? Y yo tenía mucho miedo de que me dijeran, no, por tal, 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 tal. Entonces me puse a investigar y bueno, mínimo esta ley te respalda, seas lo que seas. Entonces, porque pues tienes el derecho a expresarte libremente como seas. Y aunque no tengas una identidad definida o ya en un papel escrita, puedes vestirte, ir, ser como eres. En mi caso nunca me han registrado. Ah, no te han Ajá, permitido. nunca Ajá. no me han permitido entrar a un lugar, entonces no sé, pero sí conozco mucha gente que le, hacen un poco de discriminación y no las aceptan en algún trabajo o no las dejan entrar a los baños o literalmente las sacan. ¿Eso es Por, ilegal que no te dejen entrar a un baño de mujeres? bueno, claramente tienen que ir y denunciar y el proceso sería larguísimo y muchas Sí, veces nada más se quedan calladas. sí, y es que en México hay bastante impunidad, pero pues esto sí debería de no pasar. O sea, Sí, tú ya eres una mujer, ¿ok? Transgénero o no transgénero, tú sí, ya eres una justo. mujer. Entonces, también los hombres que son transgéneros ya son hombres. Entonces, pues bueno, hay países más desarrollados donde incluso los baños no están divididos entre hombres y Sí, mujeres ya son mixtos. y son mixtos. Entonces, bueno, esto no debería de pasar. Naila, por último, ¿algún consejo que le darías a otras personas trans, a personas que están iniciando, que tienen la inquietud? Ya lo mencionaste al principio, pero no sé si hay algo más, además de que te contacten o de que busquen personas que las puedan guiar. Me dices que hay también organizaciones que pueden guiar. Sí. Bueno, primero yo les aconsejo mucho, o sea, como a mí me hubiera gustado mucho en mi experiencia, saber que no te presiones tanto. Realmente es algo que va a pasar en el tiempo que tenga que pasar, pero muchas veces nos juzgamos mucho y más por ser trans, porque la sociedad te pide mucho para aprobarte, pero la verdad es que la única o el único que se tiene que aprobar pues eres tú. Entonces, pues sí, paciencia es todo lo que yo te recomiendo y siempre estar con tus ideales en alto y que nadie cambie eso. ¿Algunas organizaciones que puedan buscar? Sí, existe una para personas que vivan en la calle, mujeres trans en específico, que se llama Casa de las Muñecas Tiresias y es una asociación que pues nació de la prostitución trans, que se me hace un tema también muy importante. Entonces refugian a muchas mujeres que viven en situación de calle porque las hayan corrido, porque están en drogas o en muchísimos temas muchísimo más importantes. Y bueno, ellos se dedican mucho a cuidar este tipo de nichos. Excelente, a cuidarlos y a protegerlas. Ok, ¿y qué nos dirías a las personas que no somos trans, pero que nos estamos uniendo a su lucha? Bien, yo creo que nunca hay que esperar entender, como les decía, los temas, pero sí hay que aprender a respetar a las personas. Porque muchas veces pedimos mucho, ¿no? Pero no sabemos qué es lo que está viviendo la otra persona. La verdad es que yo me di cuenta que desde que empecé a ser feliz, dejé de juzgar a las personas, porque me empecé a enfocar en mí.
yo creo que sí falta muchísima libertad en México específicamente para todas las personas, muchísima educación y todo esto, pero también lo que necesitamos es prudencia, de tanto de las personas trans como de las personas que no son trans. Entonces yo creo que pues es muy importante, si te interesa aprender a respetar, agradecer que estás aprendiendo. Si una persona te corrige que es trans, si una persona te da una mejor forma de expresar lo que estás diciendo para que no vayas a ofender a una persona, pues lo tomes como un agradecimiento de aprendizaje y no tanto como una falta de respeto. Aprender a escucharlas. Ajá. Ok, Naila, perdón, ¿nos podrías finalmente dar tus redes sociales para las personas que nos escuchan en Spotify? Claro que sí. Bueno, pues todas son N de Naila, empezando con ENE. Y pues así estoy en todos lados. Excelente. ¿Algo más? ¿Algún saludo? ¿Alguien en especial? No, pues a mi familia, que la verdad siempre ha estado conmigo. Muchas gracias por tu tiempo. Como dije al principio, muchas gracias por abrirnos tu corazón, tu experiencia, y ojalá que más personas puedan ir poco a poco, como lo dijiste, haciendo esta transición. Sí, justo. Muchas gracias, Naila. Hasta la próxima.